Soy la profesora Fabiana Pérez y les doy la bienvenida a este video en el que vamos a analizar el concepto de competencias digitales desde las perspectivas de las humanidades digitales y en el contexto de la llamada cultura digital. Para comenzar, tomemos una de las posibles definiciones de competencias digitales y analicemos lo que dice. Leemos. Refiere a la comprensión de asuntos humanos, culturales y sociales relacionados con el uso de las tecnologías propias de la cultura digital, así como la aplicación de conductas pertinentes a esa comprensión y a los sentidos y representaciones que las orientan. De acuerdo a esta definición, entonces, ¿a qué llamamos competencias digitales? Vemos cómo, desde la perspectiva de las humanidades digitales, las competencias digitales no son definidas solo por sus características instrumentales, es decir, no son solo habilidades o aptitudes, son mucho más que eso. Las competencias digitales refieren a la comprensión que los humanos, en forma individual o en forma colectiva, tienen acerca de los asuntos humanos, culturales y sociales que se relacionan con el uso de las tecnologías digitales. Y entonces sí, después de este primer acercamiento viene la parte más instrumental, porque la segunda parte de la definición refiere a la aplicación de conductas derivadas o pertinentes a esa comprensión y a los sentidos y representaciones que las orientan. Entonces, ¿tienen un componente instrumental? Sí, por supuesto, porque se refieren al uso en cuanto a saber operar, manejar, hacer funcionar las tecnologías digitales. Pero no debemos quedarnos solo con esto. Sobre todo, se refieren al uso que se hace de esas tecnologías, no en base al saber instrumental, sino en base a la comprensión más compleja y amplia de esas tecnologías y a la construcción de los sentidos y representaciones que nos hacen utilizarlas o no. Ahora, ¿es nuevo esto de las competencias y su relación con las tecnologías? Absolutamente no. En cada periodo, edad, era, etc., se han establecido las competencias que se consideran fundamentales y necesarias de acuerdo al contexto material y sociopolítico hegemónico. Si pensamos, por ejemplo, en el período de la modernidad, no hay duda que pensaremos en competencias que tienen que ver con la cultura letrada. Una cultura letrada nacida en el siglo XII, al calor de la vida urbana, de las universidades y luego de la imprenta, y que se corresponde con el proceso de posicionamiento y hegemonía de la burguesía en el contexto del desarrollo del capitalismo. En el siglo XIX nos encontramos con la institución que monopoliza la enseñanza de las competencias fundamentales de la modernidad, la escuela. La escuela como la institución central de los nuevos sistemas escolares creados para llevar adelante procesos educativos masivos a cargo de los estados nacionales. ¿Y cuáles son las competencias básicas que enseña esta escuela? La lectura y la escritura. Pero ¿recuerdan que nuestro análisis no se queda solo en lo instrumental? Bueno, por eso debemos señalar que en la escuela esta alfabetización básica en lectura y escritura nace al servicio de la construcción del concepto de ciudadanía nacional. Pensemos, por ejemplo, en nuestro sistema educativo, el ideado por Sarmiento para Argentina, que pretendía formar ciudadanos útiles para el nuevo Estado que estaba formándose y al que respondía este sistema escolar. Todo este proceso en el contexto del modelo económico del capitalismo industrial de los países centrales. Bien, en esta cultura letrada y sus correspondientes procesos de alfabetización, el texto impreso funciona como el canon cultural. De allí la alfabetización básica de lectura y escritura. Ahora, la aparición de las tecnologías digitales y el desarrollo de la denominada cultura digital han provocado que en el siglo XXI sea más que evidente que las competencias vinculadas a la cultura letrada
ya no son suficientes. No digo que no son necesarias, digo no son suficientes. Es por esto que diferentes instituciones y organizaciones internacionales han pensado una lista de competencias digitales posibles teniendo en cuenta el nuevo contexto de la cultura digital. Tomemos entonces para analizar la definición completa que la ONU establece para definir las competencias digitales que debe poseer todo ciudadano del siglo XXI. Empieza diciendo que pueden definirse como competencias digitales al conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes, estrategias y concienciación que el uso de las TIC y de los medios digitales requiere para analizar tareas, resolver problemas, comunicar, gestionar la información, colaborar, crear y compartir contenidos y generar conocimiento de forma eficaz, efectiva, adecuada, crítica, creativa, autónoma, flexible, ética, reflexiva. Para el trabajo, el ocio, la participación, el aprendizaje, la socialización, el consumo y el empoderamiento. Bien, pareciera que esta definición plantea que las competencias digitales abarcan casi todo lo que somos y lo que hacemos, lo que producimos, lo que pensamos, disfrutamos, etc. Y si nos ponemos a pensar, nos damos cuenta que gran parte de nuestra subjetividad se encuentra atravesada y mediada por diferentes herramientas digitales, no solo en su dimensión instrumental, fundamentalmente en su dimensión representativa, de significación social. Por eso esta definición plantea ámbitos de aplicación tan amplios, porque está pensando en un concepto de ciudadano que va mucho más allá del viejo concepto de ciudadanía nacional de la cultura letrada. Las dimensiones y operaciones concretas de esta definición de competencias digitales se centran en las habilidades necesarias para gestionar la gran cantidad de información que se produce y fluye en la cultura digital actual. Estas competencias concretas en la dimensión de la información serían saber explorar, buscar, filtrar, evaluar y validar la información. En cuanto a la dimensión de la comunicación, se trata de saber interactuar y compartir información y contenidos, gestionando la identidad y la reputación digital. Luego, en la dimensión de la creación de contenidos, es el saber producir e integrar la información y los contenidos, reelaborarlos y saber sobre derechos de autor y licencias, además de programar. La dimensión de la seguridad tiene que ver con la protección, no solo de nuestros dispositivos, sino también de los datos que producimos y compartimos, lo que forma parte de nuestra identidad digital. Y por último, en la dimensión de la solución de problemas, se refiere a los saberes técnicos que permiten identificar necesidades y lograr respuestas tecnológicas aplicando la innovación y el uso creativo de las tecnologías digitales. Ahora, si volvemos a pensar en esta compleja definición, resulta necesario preguntarse ¿dónde y cómo aprendemos competencias digitales? ¿Cuáles son los lugares y las maneras en las que aprendemos y desarrollamos nuestras competencias digitales? Tenemos conciencia no solo de las competencias que necesitamos, sino también de dónde y cómo las aprendemos. Si pensamos en lo que vimos hasta aquí, podemos decir que en general no aprendemos las competencias digitales en la escuela tradicional, ya que todavía esta institución conserva la lógica de la organización heredada de su origen en la cultura letrada. Seguramente han escuchado esa frase que dice que si un maestro del siglo XVIII viajara por el tiempo y llegara a una escuela de hoy,
no se sentiría extraño. Fíjense si no en las similitudes de esta imagen que ilustran una clase en el siglo XII y una clase en la actualidad. La misma disposición de los espacios, la misma consideración en cuanto a la autoridad del saber, iguales actitudes de los estudiantes. Sí, los dos están durmiendo. Pero bueno, esto no quiere decir que no existan propuestas de innovación educativa, pero los procesos de cambio parecen ser muy lentos en relación al desarrollo de la tecnología y generan múltiples brechas digitales entre estudiantes, instituciones, regiones y países. Volviendo a la pregunta, ¿dónde y cómo aprendemos competencias digitales? Pensemos lo que pasa en casa. Una de las características de la actual cultura digital es que son las generaciones más jóvenes las que, en general, transmiten los conocimientos y competencias digitales a las generaciones mayores. Por lo tanto, tampoco son estos adultos quienes las enseñan, porque desde las perspectivas de las definiciones que hemos visto, estos adultos hacen un uso limitado de las herramientas tecnológicas. Entonces, ¿dónde y cómo aprendemos y desarrollamos nuestras competencias digitales? ¿Solos? Eso no sería del todo correcto si se parte del supuesto que el aprendizaje es social. Siempre se aprende de y con otros. Y si las personas no aprenden estas competencias en la escuela ni en la casa, entonces ¿dónde? ¿Con quiénes? ¿Cómo? ¿Por qué algunas competencias sí y otras no? ¿Somos conscientes de este aprendizaje? Creo que un primer paso para responder estas preguntas sería reflexionar sobre nuestras propias competencias digitales, pensar cuáles aprendimos y cómo, a qué necesidades respondieron o qué significados sociales se pusieron en juego para que adoptemos tal aparato o medio tecnológico y no otro. Empezar a preguntarnos por nosotros mismos nos ayudará a poder comprender más profundamente los complejos procesos que están ocurriendo en nuestra cultura digital. Bien, espero que les haya gustado el video y que a partir de lo que vimos podamos pensar juntos sobre estos temas tan relevantes para nuestro presente y nuestro futuro. Muchas gracias.